Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. De verdad que es bueno estar en la casa del Señor, viniendo a tener un tiempo especial en su presencia, donde sabemos de que su Santo Espíritu está asegurado. Y hemos venido a buscar su guía, a buscar su amor, su poder, su sabiduría, su paz, su victoria en nuestras vidas. Y les pido, por favor, si para comenzar me pueden acompañar con una oración. Padre, te damos gracias por habernos atraído a tu casa en esta tarde. Como se dijo, tal vez teníamos otros planes, pero tú nos has traído hasta aquí, Señor. Gracias porque somos tus escogidos, somos tus hijos, Señor. Y te pido de una manera especial que tú nos hables, que seas tú quien envíe ese mensaje de lo alto y sobre todo que haya un despertar en cada uno de nosotros, que salgamos de una manera distinta, una manera más cercana a ti, Señor. Te lo pedimos todos juntos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y quería comenzar este tiempo hablando de nuestro caminar con Dios. Meditaba que todos, o la mayoría, hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro único Salvador, como el Hijo de Dios que vino a este mundo para darnos su salvación, para darnos vida, una vida eterna. Ya tenemos un tiempo con Él, tal vez son unos años, unos meses, o un tiempo corto desde que estamos en sus caminos. Y pensaba en cómo fue cuando comenzamos nuestro caminar. Estábamos enamorados de Dios, despojándonos de pecados, de malos hábitos, de cargas, que no nos dejaban dormir, que no nos dejaban estar tranquilos. Había un fuego en nosotros. Y puede ser que a medida que pasó el tiempo ese fuego fue disminuyendo. Y por esto me preguntaba qué es lo que pasó, qué pasa, en qué momento nuestro amor, nuestra pasión puede disminuir desde que tuvimos ese encuentro con Dios. Y me ponía a pensar que algunas veces esto suele pasar con mayor frecuencia en la etapa de la juventud. Una etapa crítica que se caracteriza por los cambios que se presentan, cambios emocionales, cambia nuestra forma de pensar, de ver las cosas, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, ya no son los mismos. Tenemos nuevas responsabilidades, tenemos nuevas metas. También están los cambios físicos, cambia nuestra apariencia, nos sentimos más capaces, más fuertes. Están los cambios sociales, tenemos mayor interacción con los demás, visitamos nuevos lugares, tenemos nuevas experiencias. Y hay una porción en la Biblia que me hacía meditar en lo que se acaba de mencionar, y se trata de la vida de Salomón, donde la palabra nos muestra que cuando Salomón es ungido como rey de Israel, aproximadamente a sus 20 años, como algunos de ustedes, dice que Salomón cumplía con la ley y que guardaba los mandamientos de Dios fielmente, andaba en los caminos del Señor, siguiendo las instrucciones, el mandato de su padre David. Y me llamó la atención porque decía que se esforzaba, y se esforzaba porque dice que amaba a Dios, al igual que muchos de nosotros. Y dice la palabra que solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos y ofrecía holocaustos a Dios. Miles de holocaustos, únicamente a Dios. Y en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el verso 5, nos habla de un encuentro muy especial que tuvo Dios con Salomón. Siendo joven como ustedes, dice en el verso 5, y se le apareció Dios a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo, pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo.
y tú le has reservado tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. En el verso 7 dice, ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, es decir, no sé por dónde ir. No tengo experiencia. En el verso 8 continúa y dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice la palabra que a Dios le agradó mucho que Salomón pidiese esto, porque no le pidió cosas materiales, no le pidió riquezas, no le pidió venganza a la vida de sus enemigos, ¿no? Y dice que Dios le dio un corazón sabio y entendido, y le dijo que no habrá otro como él, ni antes ni después, y que incluso le daría las cosas que no había pedido. Y cuenta la palabra que apenas se despertó Salomón de ese sueño, fue directamente a Jerusalén y se presentó en la presencia de Dios. Se hizo holocaustos y le ofreció sacrificios de paz, hizo un banquete, es decir, tuvo un corazón realmente agradecido. Sin embargo, con el paso del tiempo, Salomón no fue el mismo. Fue ganando prestigio, prosperidad, riquezas, conquistando nuevos territorios, expandiendo el reino, teniendo, dice la Biblia, todo lo que su ojo deseó. Y por esta razón su caminar con el Señor fue disminuyendo. Poco a poco fue quitando la mirada de Dios, quien le había dado todo esto, todo lo que hemos mencionado, por poner su atención en esos anhelos, en esas responsabilidades nuevas, en esas riquezas materiales, en esas costumbres, tendencias que los demás hacían antes que agradar a Dios. Y tal vez puede parecerse un poco con nuestras vidas, ¿no creen? Claro, en una menor medida, en una menor escala, pero quizás sucede algo similar. Desde que tenemos ese primer encuentro con nuestro Dios, poco a poco, tal vez con sutileza, ligeramente, desviamos nuestra mirada del Señor y hay consecuencias. Quería hacer un símil entre la vida de Salomón y nuestras vidas. Primero, muchos han crecido en un hogar cristiano con padres creyentes como lo hizo Salomón con David, teniendo un ejemplo a seguir. Y los que no hemos crecido en un hogar cristiano, definitivamente ustedes han tenido un ejemplo a seguir en nuestra iglesia. Por otro lado, varios aquí son jóvenes o hemos sido jóvenes y tuvimos ese encuentro especial que acabamos de mencionar, ese encuentro especial con Dios, una conversación, un momento, un instante que cambió nuestras vidas, como lo tuvo Salomón en ese sueño. Algunos, al empezar nuestro caminar, nos esforzábamos más por guardar la palabra de Dios, con un mayor celo, una mayor intensidad, lo alabamos con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y como lo hizo Salomón, que guardaba los mandamientos de Dios y que ofrecía todo lo que tenía, no escatimaba. Pero así como Salomón, con el tiempo puede darse el caso que vamos poniendo nuestra mirada en cosas que nos distraen y hacen que nuestro enfoque con Dios se vaya perdiendo poco a poco. Meditaba en algunas tareas, actividades que tenemos que realizar, tenemos que cumplir con la universidad, con los estudios, con el trabajo. Les entregamos más tiempo, muchas veces nos consumen y queremos tener, no sé, incluso hasta más ingresos y nos obsesionamos con el trabajo. Así como Salomón también, del mismo modo, podemos copiar costumbres, creencias, tendencias que hay en el mundo.
como cuando pasó que él recibía muchas visitas de distintos reinos. Pueden ser ideologías que nos hacen dudar, que nos hacen desviar del camino, cualquier cosa que capta nuestra atención, tanto contenido que pueda haber en las redes. Y con el tiempo puede presentarse que ponemos a Dios a la par de esos anhelos, o incluso por debajo, en un segundo, en un tercer puesto. Y les damos a esos anhelos, a esas metas, nuestra prioridad. Estuve investigando un poco sobre lo que la juventud busca hoy en día, en qué están interesados, ¿no? Y algunos puntos me llamaron la atención. El primero es, buscan desarrollo profesional, buscan el éxito, que les vaya bien en sus negocios, lo cual no está mal. Apoyan también un movimiento que es el activismo social, por así decirlo, que busca defender nuevas ideologías, doctrinas equivocadas, ¿no? Filosofías. También buscan tener relaciones sólidas, como dijimos, sentirse socialmente aceptados, sentirse populares. Tratan de viajar, tratan de tener nuevas experiencias, de explorar nuevos lugares, conocer nuevas culturas. Y también, ¿saben qué? Dicen que en esa edad buscan la estabilidad financiera, es decir, que hay una ambición, hay un afán por el dinero, ¿no? Pensando que eso es lo que les da seguridad en sus vidas. Y puede ser que tengamos alguna de estas búsquedas y algunas de ellas no está mal tenerlas, siempre y cuando las pongamos en un segundo plano, ¿no? Por debajo de Dios, reconociendo que Él merece el primer lugar y que de Él viene todo lo que anhelamos, todo lo que tenemos, de su buena mano lo recibimos. Porque ¿saben qué, chicos? Cuando ponemos a Dios en segundo lugar, todo lo terrenal, todo lo que se ha mencionado va ganando ese terreno en nuestros corazones. Y nos desorientamos, perdemos la brújula, por lo que entramos en un adormecimiento espiritual. Y que en verdad podamos darnos cuenta que esto es una estrategia, es una artimaña que usa el enemigo para confundirnos, para únicamente alejarnos de Dios. ¿No? En Mateo 6 está el verso 21, que el Señor nos recuerda en esta hora, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ¿saben qué? El Señor nos muestra que al no lograr de inmediato lo que se busca, esos anhelos, esos afanes terrenales que se han mencionado, hay una consecuencia. ¿Y saben cuál es? Se genera una ansiedad. Nos sentimos insatisfechos y continuamos esa búsqueda. Cada vez queremos más y más y nos frustramos al no tener ese tal vez desarrollo profesional, al no sentirnos socialmente aceptados, al no conseguir tal vez de ese trabajo, al no contar con esa estabilidad financiera, al no poder viajar, ¿no? Llegando a tener una ansiedad, una angustia que nos desenfoca completamente de nuestra mirada en Dios. Hace unos días leía que en los últimos años se ha identificado una baja de la salud mental entre los jóvenes. Dice que solo el 15% de las personas de entre 18 y 26 años calificaron su salud mental como buena, disminuyendo considerablemente de años anteriores, cuando más del 50% decía tener una buena salud mental. Y también leí que en este mismo rango de edad, en un estudio, indicaba que casi un tercio de los jóvenes del Reino Unido mostraban signos de ansiedad, signos de depresión, y que era una cifra que había aumentado en un 26% de años
anteriores y resaltaban una ansiedad. ¿Y saben qué ansiedad era? La ansiedad financiera. Y de verdad me sorprendió, donde incluso dicen que las mujeres jóvenes tenían más probabilidades de tener esa ansiedad financiera que los hombres jóvenes. Y este engaño hace que olvidemos todo lo que Dios nos da al ser sus hijos. Todas esas riquezas espirituales que son eternas y que no vemos, que no consideramos, que son mucho mayores a las riquezas que podemos obtener en esta tierra. Y cuando se presentan estas preocupaciones, ansiedades, angustias, normalmente por defecto nos olvidamos, nos desentendemos de lo que verdaderamente importa, que es lo espiritual. Borramos de nuestra mente esas verdaderas riquezas que Dios nos ha dado. Y que en esta noche podamos recordar lo que dice en Mateo, en el capítulo 6, en el verso 33. Cuando se presenten esos afanes, cuando se den esas ansiedades, la palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Me ponía a pensar que esta porción está escrita en el Evangelio de Mateo. Y sabemos que Mateo fue un publicano, fue un cobrador de impuestos, quien tomó nota de esta porción que la dijo el Señor Jesús, ¿no? Quien seguramente tenía esa ambición por el dinero, tenía ese afán por esas ganancias, por la plata, queriendo tener tal vez cada día más y más. Y tuvo esta revelación, tuvo este misterio que dijo el Señor Jesús, ¿no? Esa riqueza espiritual que estoy completamente seguro fue para él mucho mayor de toda la plata que había ganado hasta ese entonces. Pero la pregunta es, ¿nosotros realmente creemos en esa porción? ¿Creemos que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas? ¿Sabemos realmente que Dios ese es el que se encarga de administrar de la mejor manera nuestro tiempo? Él es el dueño del tiempo, Él es quien lo multiplica, Él es quien nos lo da. ¿Sabemos? ¿Somos conscientes de eso? Muchas veces somos como el hijo desobediente de la parábola de los dos hijos, que le decimos al Señor: sí, Señor, no te preocupes, yo voy a hacer esto por ti, tú eres mi prioridad, pero al final no hacemos nada. Y no ponemos al reino de Dios en primer lugar, no lo ponemos como prioridad en nuestras vidas. Por otro lado, meditaba que Salomón fue instaurado en el trono de Israel como rey. Y nosotros, al recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador, dice la palabra que nos hizo sentar en lugares celestiales, en tronos, como está escrito en el libro de Efesios en el capítulo 2, versos 5 al 7, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, en esa antigua vida, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia, únicamente por gracia es que somos salvos, dice. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son esas riquezas? Creo que cada uno de nosotros ya tiene alguna en nuestras mentes, ¿no? El perdón, el precio que Él pagó en esa cruz, la restauración, cómo cambió nuestro pasado, nuestra tristeza, nuestra depresión, en gozo, en baile, nuestra salvación, nuestra libertad, esa vida eterna, esa sabiduría, ese entendimiento, esas revelaciones de sus misterios, a su Espíritu Santo que nos ha dado a cada uno de sus hijos, su amor,
en medio de la depresión, su gozo, su paz, su paciencia, su bondad, su fe, su mansedumbre, su templanza ante la ira, su gloria venidera. De verdad que muchas veces no somos conscientes del lugar que nos ha dado nuestro Padre con todas las riquezas espirituales que se acaban de mencionar. Esas riquezas que no tienen comparación con las terrenales, esas que se oxidan, se descomponen, se corrompen. Creo que nos pasa como esa frase secular que siempre me ha llamado la atención, creo que cada peruano la ha escuchado, cuyo mensaje tiene un peso importante y que ha trascendido por varias generaciones, ¿no? Que dice que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Algunos atribuyen esta frase a Antonio Raimondi, otros dicen que le pertenece a otro historiador, pero la verdad es que este mensaje fue dicho por alguien que conocía al Perú de verdad, que era consciente de sus riquezas, que había visitado partes del territorio peruano, la costa, la sierra, la selva, rincones recónditos de nuestro país, lugares escondidos, y sabía que estaba hablando, él sabía de esa riqueza que ahora conocemos un poco más, esa riqueza mineral, ¿no? De esa flora, de esa fauna, de lo ricos que somos. Y sabía que muchos peruanos olvidaban o que no conocían nada de eso porque estaban enfocados en otros asuntos, en su día a día. Y de la misma manera nosotros también olvidamos lo que nuestro Padre nos ha dado. Debido a lo que todo el mundo nos ofrece, debido a lo que nos demanda en ese día a día con su sistema, ¿no? Llegamos a pasar de príncipes de su pueblo, de reyes y sacerdotes, a ser como esos mendigos sentados en sillas de oro. Y olvidamos las verdaderas riquezas, esas riquezas espirituales que Dios nos ha dado como sus hijos. Esas riquezas que son eternas. Y llegando, ¿saben qué? A un punto de estar espiritualmente adormecidos, dormidos. Invito a los hermanos de la alabanza, por favor. Pero el Señor, ¿saben qué? El Señor nos ama y el Señor no quiere que caigamos en esa pereza espiritual. Él quiere que nos despertemos de ese letargo, de ese sueño, de lo que ha tomado nuestro corazón. Como dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, en el verso 9, dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Dice: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y si nos hemos alejado, si estamos anhelando lo que el mundo nos ofrece, si hemos puesto nuestros anhelos por encima de nuestro Dios, el Señor nos llama en esta hora, que haya un despertar en nosotros, que dejemos toda esa vanidad que es pasajera, que no nos da un buen resultado, que es temporal, y que dejemos cualquier pecado que podamos tener, que sean consecuencias de esas distracciones, que puede ser la soberbia, la vanidad, la envidia, la contienda, la altivez, las mentiras, los pleitos, las enemistades, las borracheras, la pornografía, cosas semejantes, ¿no? Que no nos van a permitir heredar el reino de Dios. Dios nos dice en esta hora que es hora de levantarnos. Él quiere que atendamos este mensaje antes que sea muy tarde. El libro de Efesios es muy claro. En el capítulo 5, en el verso 14, dice:
Por lo cual, despiértate tú que duermes, tú que has caído en ese sueño como Eutico, que podemos caer, dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice en el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, y que podamos reflexionar en esta hora, cómo estamos. Dice, no como necios, sino como sabios, es decir, escogiendo bien las riquezas terrenales o las riquezas espirituales, atesorando esas riquezas espirituales. En el verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice en el 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cómo podemos hacer la voluntad del Señor? Hace unos días conversábamos con unos chicos aquí en la iglesia y es avivando el Espíritu. Que no apaguemos el Espíritu Santo. Que realmente pensemos en esas riquezas espirituales que el Señor nos ha dado, porque ya nos ha dado. Todos somos testimonios de esas riquezas, de ese amor, de esa restauración, de ese gozo, de esa paz, de esa fortaleza, de su Espíritu Santo, de sus manifestaciones, de ese cambio en nuestras vidas, de esa nueva vida. Nos cuesta, sí, nos cuesta atesorarlas, pero el Señor nos dice, nos da ese mensaje, que no sea tarde, como lo fue para Salomón, que recién en sus últimos días llegó a la conclusión final, ¿no? Ese verso que es muy conocido por todos nosotros, que dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero fue tarde para él. Nosotros, ustedes tienen la oportunidad de llegar a esa conclusión en la mejor etapa de sus vidas, que es cuando son jóvenes. Tienen una riqueza que no se compra con el oro ni la plata, que no se compara, que ha sido pagada con precio de sangre. Todos nosotros somos escogidos. Si tal vez hemos venido porque tuvimos que venir, quiero decirte que Dios te trajo hasta aquí, porque eres llamado, eres escogido, eres justificado, eres de gran valor ante sus ojos. ¿Saben qué, hermanos? El Señor hace un tiempo ya me habla de una manera muy fuerte, que este es un nuevo tiempo, que este es el inicio de un nuevo tiempo. Como lo estudiamos en nuestro campamento, es tiempo de ir mar adentro, de tener esa decisión completa, de sumergirnos mar adentro, de sumergirnos en su Santo Espíritu, porque Dios está derramando de su Santo Espíritu. Que hagamos como lo dice en Isaías en el capítulo 52, dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, que vístete de poder, oh joven, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, nunca más tendremos ese doblez de corazón. Dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque ya es el tiempo de que su pueblo se levante por el Señor, una nueva generación de jóvenes decididos como ustedes, jóvenes decididos por nuestro Dios, porque ya ha pasado el tiempo del invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, ya se muestran las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país ya se escucha la voz de la tórtola, como dice en Cantaros. Así que los invito a que nos alegremos, porque de verdad es un nuevo tiempo, que meditemos en la oportunidad que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros, sus hijos, que rindamos toda nuestra vida a Él, que le entreguemos
lo que estamos llevando en nuestros corazones, que en verdad Él pueda tomar ese primer lugar en nuestros corazones. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se va a perder nuestra alma? Si no vamos a heredar el reino de los cielos, si no vamos a heredar esa vida eterna. Si hoy podemos reconocer que estamos cayendo en un profundo sueño, que nos estamos adormeciendo en una vida espiritual, eso es lo único que Dios necesita. Él quiere volver a darnos esa vida, ese soplo, ese aliento de vida. Él nos dice que nos despertemos y nos alumbrará la luz de Cristo, de su Hijo. Él va a hacer la obra si es que nosotros disponemos. Así es que los invitamos a ponernos de pie. El Señor está llamando a jóvenes, como lo hizo con Samuel, con Timoteo, para que seamos esa generación que impacte, esa generación que pone su mirada en Jesús, esa generación que atesora esas riquezas que son eternas, que no se corroen, que nadie las puede dar, sino únicamente Dios, que no las da el hombre, sino que las recibimos únicamente por gracia. Que pongamos nuevamente nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que nos vuelva a dar ese gozo, ese primer amor que tanto anhelamos. Amén. Fijemos nuestra mirada en Cristo. Hoy es el tiempo, hoy es un nuevo tiempo. Hoy el Señor nos llama. Que Dios los bendiga.